La tumba de las luciérnagas es una de esas películas que te deja tocado, que te hace comprender lo que muchas veces ignoramos al hablar de guerras, las víctimas inocentes. Es fácil hablar de los soldados, de los traumas que experimentan, hablar de los políticos, del juego de intereses, pero no tanta gente, no tantas películas hablan de lo que le sucede a los estratos más bajos, aquellos desafortunados que, como se muestra en el principio de la película, acaban muriendo en una estación de tren con las pieles pegadas a sus huesos y sin que ninguno de sus objetos personales, incluso si tenía un valor significativo para ellos, acabe valiendo algo. Las luciérnagas se levantan con armoniosa belleza. Su hermana, que luego descubriremos su destino, lo mira en un eco del pasado, de la brillantez que tuvo algún día, y él la limpia y acompaña de vuelta. Aquella lata que tiraron era la lata de frutas que a su hermana tanto gustaba. ¿Quiénes son los que reciben las bombas? Los que tienen que aguantar este martirio. Los que pagan las consecuencias por culpa de hombres ávaros, de gran orgullo e intereses. Adultos que no ejercen su rol y niños forzados a la madurez repentina. Las luciérnagas son un reflejo de inocencia y belleza en tiempos de guerra. De que incluso muertos de hambre aún pueden encontrar belleza anidando en este mundo. Tal vez una luz de esperanza, la que ningún adulto les dio. Cuando las bombas caen sobre su hogar, destrozando todo aquello que alguna vez conoció, y a Seita le llaman para que vaya a ver a su madre, se da una muestra de crudeza y crueldad, de que su madre no se va a salvar de esta, de que la guerra no perdona a nadie. Es una imagen fuerte, sus labios morados, su cuerpo todo vendado, apenas respirando. Y entonces no queda otra opción más que hacerse cargo de su hermana. Su madre ya no es aquel alma gentil que lo guió fuera de este lugar, sino más bien un simple saco de carne lleno de vendas. La dura realidad de la muerte. Ver el alma de una persona desvanecer. Y entonces a Seita no le queda más que hacerse cargo de su hermana pequeña. Una hermana que en su inocencia infantil, en su incomprensión de la situación, en su dolor por ser una niña que tiene hambre, que no ve sus necesidades básicas cubiertas, que no comprende por qué se pelean estas guerras, hace berrinches, llora, se acobija sobre sus pequeñas piernas y lamenta la situación. Y, mientras tanto, él no puede mostrar debilidad y por lo tanto se sube a la barra. No en un signo de incomprensión de la situación, sino de tener que hacerse más fuerte, de tener que seguir adelante, de no poder parar. Una desoladora imagen, una pequeña niña encogida llorando y su hermano haciendo todo por ser fuerte. Pese a todo, los gusanos recubren el putrefacto cuerpo de su madre, sin oportunidad de despedirse, sin humanidad en la pérdida. Porque la humanidad en la pérdida es un lujo que uno solo se puede permitir en tiempos de paz. En la guerra, la gente son simplemente, como ya dije, bolsas de carne. En búsqueda de refugio deben acudir a la casa de su tía. Su tía no está enterada hasta tiempo después de que su madre ha muerto, por lo cual vive engañada durante un tiempo. Mientras Seita busca recursos, comida, agua que sale de un caño roto, cualquier cosa con tal de sobrevivir. A partir de aquí su diseño se va volviendo cada vez más pobre. Su cuerpo se va enflaqueciendo. La sociedad se va adueñando poco a poco de su rostro. No están en abundancia, pero al menos tienen un refugio, un lugar al que volver. Ello no impide que la inocencia infantil se apodere por pequeños instantes de ellos, viendo a las luciérnagas en plena noche, intentando capturarlas, pero matándolas en el intento. Incluso en el lugar más desolado pueden encontrar algo de belleza infantil. Y eso es algo que me parece muy importante de esta película. Muchas películas de guerra acostumbran a utilizar la crueldad, el dolor, la crudeza como recursos narrativos para mostrar impacto. Pero en la guerra no hay impacto. Las bombas son la costumbre. Los cuerpos se apilan. La muerte es norma. Y la tragedia es rutina. Eso no significa que no haya momentos de mayor o peor dolor. Pero la guerra es una constante de dolor. No hay momentos de impacto porque se vive todo el tiempo en impacto. Hay una frase que dice: el síndrome de estrés postraumático es un concepto occidental. Y esto solo se comprende visualizándolo de esta forma. Porque el síndrome de estrés postraumático para cierta gente en este mundo es un lujo. Porque significa que has vuelto a una casa, que estás en un lugar, pero que la guerra te ha acompañado en tu mente. Pero al menos estás seguro. Aunque con tiempo de rememorar esas memorias tan horribles, obviamente. Pero en cambio, aquellos que viven en donde siempre hay bombardeos, donde no saben si van a vivir mañana, donde no saben a quién le va a tocar a continuación, son aquellos que no se pueden permitir el lujo de tener estrés postraumático, porque están viviendo en un trauma continuado, porque sus cuerpos están adaptados a un modo de supervivencia. Los días pasan, dan un par de paseos,
y tienen que revelarle a su tía la verdad, que su madre ha muerto. Y ella, mientras tanto, piensa que son acomodados, maleducados, por simplemente pedir lo básico. Y esa es otra. En tiempos de paz se priorizan siempre a los niños, a los más débiles como tal. Pero cuando la gente está sobreviviendo, la realidad es que la empatía empieza a ser poca, que ya no se es tan generoso, sin justificarlo, obviamente. Pero la gente pierde esa generosidad. Cada uno debe velar por sí mismo. Y no solo por sí mismo, sino también por el bien de la comunidad, de sus allegados más cercanos. Por lo tanto, uno no se puede hacer cargo del problema del otro. De vuelta, la empatía es para los que pueden permitírsela, o para los que siquiera tienen un aprecio por el otro. Pero en la guerra no es tan común ver un aprecio por el otro. Pese a que ellos consiguieron el arroz, su tía lo raciona y no les da de sobra. Pero su hermana puede encontrar, al menos en esa lata con caramelos de fruta, una pequeña alegría. Pero cada vez los conflictos son más acentuados y deben acabar yéndose de la casa de su tía, quien cree que ha hecho todo bien y no comprende el por qué se van. Mucha gente cree que está haciendo todo bien y cree que no se le puede criticar, que no están siendo mezquinos y que el cómo le esté pasando al otro no importa, que solo importa lo que uno mismo esté pasando. Es una carencia total de empatía, un sobredimensionamiento del sufrimiento propio. Y esta clase de cosas, en tiempos de guerra, pueden ver con más notoriedad. Vemos a Seita a lo largo de toda la película con una sonrisa en su cara. Su hermana es quien demuestra la mayor cantidad de emociones, mayor rango. Y esto no es porque Seita no sienta lo que está pasando, es porque está reprimiendo sus emociones por el bien de su hermana, para mantenerlos con vida. Encuentran refugio entonces a las afueras de la ciudad, al lado de un lago. Y a lo largo de la película, algo tan común en tiempos de paz, en economías prósperas o en países no tan subdesarrollados como lo puede ser la comida, es de vital importancia aquí. Se puede ver cómo trae alegría a sus protagonistas. La inanición de este goza, no solo su salud, sino también su estado de ánimo. Viven también bajo amenaza constante de bombardeo. Se empieza a hacer común, una costumbre, escuchar la alarma de emergencia para que evacúen zonas. Y en esa pequeña cueva que encuentran, pueden soltar a las luciérnagas e iluminarla. Incluso en la pobreza absoluta, sin tener siquiera zapatos para cubrir sus pies, al menos se tienen el uno al otro. Pueden imaginar que esas luciérnagas son las luces de la ciudad, que algún día van a salir de esta situación. De vuelta, la gente que muere en las guerras no lo hace sin esperanza, no lo hace con cara seria, triste. Lo hacen queriendo sobrevivir, pensando que se van a salvar hasta el último segundo. Y eso los hace más humanos de por sí. A Seita a lo largo de la película le exigen de todo: valor, coraje, que sea un soldado, que sea un adulto. Pero todo lo que debe y puede hacer es cuidar a su hermana, es su prioridad. Donde todos solo miran por los soldados, donde todos miran a los cielos, a los aviones, a los barcos, a las tanquetas, donde lo único que importa es aquellos que están defendiendo al país. No se fijan en los pobres niños que quedaron ahí. Hay una completa falta de empatía y humanidad. Las luciérnagas muertas son enterradas por su hermana. No puede evitar derramar un par de lágrimas. Ni siquiera ese halo de inocencia, de esperanza puede quedarle. Y sin embargo debe seguir adelante, debe sobrevivir, debe cuidar de su hermana. Otros niños, mejor alimentados, más alegres, sin tantas preocupaciones, llegan al lugar y destapan todo. Ven las miserables condiciones en las cuales estaban viviendo. Arruinan todo y se van corriendo como una travesura. Lo que para algunos es una simple travesura, una tontería, a ellos les cuesta todo. Y lamentablemente, pese a intentar ir siempre por los métodos más legales, acaban teniendo que robar, porque no les queda de otra. Es lo que les toca por sobrevivir. Nadie les va a tener pena. Su hermana está en un estado de salud cada vez peor. La inanición, la falta de cuidado médico, la lleva a tener ronchas por toda la piel. Pese a los intentos de seguir adelante, la situación solamente va de mal en peor. Agarran a su hermano robando y le propinan una golpiza. Y aún así eso ni siquiera le importa, simplemente recupera lo robado y sale corriendo, pero acaba siendo capturado. Es un mundo que ni siquiera les da un respiro. Ha muerto su madre, lo han echado de la casa de su tía, le exigen de todo, no puede siquiera robar un poco para darle de comer a su hermana, es detenido, pero aunque sea las autoridades no son tan excesivamente severas con él. Al volver con su hermana no puede evitar llorar, no puede mantener la alegría de siempre, y ahora es él quien llora abrazándola, mientras ella simplemente se pregunta qué van a hacer. Los días pasan, los bombardeos
reinciden en la ciudad, busca, se roba, se alimenta de todo lo que encuentra en cualquier casa, pero pese a sus robos, la gente le rechaza lo que él intenta vender. Y estas escenas con su hermana tocan muy particularmente. Cuando alguien se está muriendo, se empieza a fusionar con la naturaleza. Los insectos empiezan a acosarle. Y hay veces en las que tu única preocupación es poder darle de comer a alguien. Es que esa persona simplemente esté bien. Sin más, no se pide más. Que esa persona no siga sufriendo, no siga pasando esa enfermedad que la queja. Simplemente viva una vida normal. Y eso no te desliga de las responsabilidades habituales. Solo las empeora, las entorpece. Pero el mundo no tiene un freno. El mundo no tiene un respiro para la gente así. Tal vez lo peor de tener una mala fortuna es que nunca habrá nadie ahí para ayudarte. Y los insectos en esta película simbolizan muerte. Seita tiene que darse cuenta de la cruel adultez mientras intenta proteger a su hermana de ella. Hay una incapacidad de conseguir hasta lo más básico en este punto. La simple comida, que siempre les ha faltado, pero ahora aún más. Pero debe guardarse esa decepción. Lo que importa ahora mismo es su hermana, quien yace tendida en aquel pequeño agujero en el que residen. Ruega por siquiera darle de comer. Y su hermana, en una inocencia infantil, al borde de la muerte, cree que las piedras son unas bolas de arroz que ha preparado para él. Esta es la clase de crudeza que más destroza el alma de uno, la que no necesita ser de alto impacto, sino que simplemente sucede ya. Pero para cuando puede conseguir comida ya es prácticamente demasiado tarde. Su hermana come, sí, pero son los últimos bocados de un ser que está en sus últimos momentos de vida. Ni siquiera puede saborear la comida, ni siquiera se puede nutrir de ella. Su organismo está tomado por la enfermedad. Incluso en el mayor de los esfuerzos, y eso es tal vez lo que más rompe el corazón a uno, no significa que la vida te vaya a dar tregua. Hay veces en las que es demasiado tarde. En una escena que representa la crueldad, desesperanza absoluta en medio de la noche, Seita la abraza. La mirada de alguien que está a punto de pasar al otro mundo y la mirada de alguien que sabe que se acerca su hora. La primavera llega para todos. Las familias se reúnen. Tal vez otras películas con un toque más de positividad hubieran mostrado este momento como un momento de reunión, como un momento de alegría. La primavera aquí es simplemente reminiscencias del pasado, del duro invierno, las consecuencias que este tuvo sobre la vida. Y estas figuras espectrales que se desvanecen con el fondo también nos recuerdan que eso que ahora es un cadáver alguna vez tuvo vida, rió, comió, se divirtió, aprendió, lloró, caminó por este mundo. Que no es una mera estadística más y que a Setsuko, su hermana, no le cayó una bomba, pero sufrió las consecuencias de lo que esas bombas hicieron en la sociedad. La guerra tiene efectos más allá de las balas, más allá de las bombas, más allá de las granadas. Es también pobreza, inanición, trauma, búsqueda de supervivencia. Niños que, como Setsuko, acaban muriendo en una cueva. Y otros niños, como Seita, que son forzados a madurar repentinamente y enterrar a esa pequeña niña junto a sus cosas, una muñeca, una lata con caramelos de fruta. Mientras la gente puede reunirse, volver a casa, él pierde todo. No queda ningún motivo para su existencia. Su vida ha sido un fracaso. Muerta su madre, su padre, su hermana. No queda nada más que luciérnagas levitando en el aire. Memorias de una esperanza ya perdida, de una belleza que aún anida en este mundo. Y podemos ver cómo llegó a donde llegó. Aquella muerta que en un inicio era un cadáver más al que tiran su lata como si nada, que no pretenden ni siquiera tocar, que no tratan con desprecio, pero tampoco con una dignidad humana, con una pena. Es el cadáver de este chico, quien se imagina mirando a las afueras de la ciudad, abrazado a su hermana, con alguna esperanza de poder salir de este ciclo, con alguna esperanza de poder salir de aquí. Y el título de la película, en última instancia, se refirió a la tumba de su hermana. Si bien la película es obviamente triste, desoladora, cruel, dolorosa, cruda y en cierto grado desesperanzadora, aún así siento que hay belleza en esta película. Aún así siento que hay algo más que la hace destacar, que no es simplemente mostrar crueldad sin más. Esta película trata de inocencia en tiempos de guerra, y la inocencia abarcada desde muchas facetas, desde la admiración por un par de luciérnagas, la fascinación de jugar, la esperanza de un futuro mejor, cómo aún no teniendo nada pueden lograr encontrar algo de alegría. Pero sobre todo lo que veo en esta película es cómo el amor auténtico, genuino, el aprecio por alguien, siempre va a existir hasta el último momento. Es un reflejo de aquellas historias que son las que más pasan por alto, que no queremos recordar, porque parece no haber nada de positivo en ellas, porque parece que no se puede escarbar algo lindo, alguna lección, sino que son simplemente crueldad
pura y dura. Pero yo creo que en estas historias hay muchísima humanidad, que incluso en las situaciones en las cuales parece que no hay nada que sacar, más que dolor, más se refleja aquellos aspectos que más queremos ocultar en la humanidad, pero también aquellos que más nos enorgullecen. Esta película está inspirada en una serie de cuentos escritos por Nosaka, que narran sus experiencias en un pueblo llamado Kobe, el cual fue bombardeado durante la guerra, pero también está bastante inspirada en una fotografía de dos niños que venían de Hiroshima un tiempo después de haber estallado la bomba atómica. Esta imagen que están viendo ahora mismo es la de un niño buscando algún lugar en el cual poder cremar a su hermana. Lamentablemente, por mucho que parezca que no, la realidad muchas veces supera a la ficción. Pero eso no significa que de estas cosas, por mucho que cueste, eso no significa que no debamos crear y ver estas obras, hacer arte, sacar enseñanzas, hablar de la humanidad, por lo doloroso que es para la humanidad recordar esto, porque tenemos que recordarlo constantemente. Así el día de mañana nadie nos engaña para ir a la guerra, para no pensar que detrás de esas bombas no hay familias rotas, que detrás de las estadísticas no hay seres humanos, que nadie te haga pensar que incluso si es en defensa propia, no hay vidas inocentes arruinadas, y que esa tendencia humana por lo bélico, por el conflicto, por lo violento, no desvíe la mirada de esta clase de relatos. En ese Japón había mucha gente muy orgullosa, muy malvada tal vez, muy belicista, muy violenta, muy inhumana. Ya todos sabemos lo que fue el Japón de esa época, pero en ese Japón también había niños como estos. En las guerras no hay buenos y malos, sino víctimas y verdugos. Muchas gracias por ver este video. Hasta luego.